secuelas del viejo régimen, porque ya está con nosotros nuestro amigo Adrián Ramírez López, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar acerca del poder perjudicial. Nos dice Adrián Ramírez, el poder perjudicial, derechos humanos y tortura. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues creo que ni mandado a hacer el nombre, porque vivimos un poder perjudicial durante mucho tiempo, pero el poder perjudicial pues ha existido como parte de esos instrumentos de control, de esos instrumentos de poder de la clase política que domina y sobre todo del poder real, que es quien tiene los dineros, quien tiene el control militar, quien tiene el control económico y quien tiene de alguna manera esa parte del poder que en el poder judicial se ha enquistado como parte del ultraconservadurismo. Y creo que lo primerito que debiéramos de hablar, Sósimo, es que decir Estado de Derecho no significa justicia. Decir Estado de Derecho no significa respeto a los derechos humanos. Decir Estado de Derecho no significa sino la imposición de una estructura normativa y coercitiva sobre los pueblos, sobre las ciudadanías, sobre los gobernados, que opera a favor de quienes detentan el poder y por lo tanto benefician al mismo. Y es por eso que este elemento ha sido tan satanizado ya a nivel mundial, porque afortunadamente se logra desentrañar realmente a quien beneficia y a quien apoya el poder judicial de un país. Es ese modelo que va tardando mucho en irse adecuando, en ir resolviendo las contradicciones fundamentales que hay y siempre falla a favor del gran capital y del gran poder. Decir dentro del Estado de Derecho, todo fuera del Estado de Derecho, nada, no significa nada, son palabras vacías, sobre todo cuando las dice un, un Pinochet, un Hitler, un Netanyahu, un Zelensky, que incluso ahí lo tenemos, sin ser presidente, sin que haya dicho nada respecto a su mandato, este se mantiene. O un poder judicial a modo que se ha construido el señor Bukele allá, o un poder judicial ad hoc que tiene Milei y que está permitiendo la expoliación de los recursos y sobre todo la explotación de la fuerza de trabajo del pueblo argentino. Ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Y este poder perjudicial al pueblo, este poder perjudicial y adverso, lo podemos ver tranquilamente desde la formación de las escuelas de derecho, y precisamente lo que quisiéramos proponer en esta inercia que se va generando en torno a una reforma al Poder Judicial y al sistema de justicia en nuestro país, que concomitantemente a la reforma judicial también se reformen el saber y la práctica del derecho, y que las escuelas de derecho dejen de llamarse escuelas de derecho para convertirse en escuelas de justicia social, en donde a las personas les enseñen a la justicia. Y ese es el elemento principal, no al derecho, sino a la justicia, porque en apariencia el derecho y la legalidad serían sinónimos de justicia, pero esa es la primera gran contradicción que hay que tomar en cuenta. Y simplemente, amigos de Contralínea, si ustedes aprecian quiénes son los que defienden el estado de cosas actual, son precisamente quienes se ven afectados en sus intereses, es decir, el grupo ultraconservador, la ultraderecha en México y las empresas transnacionales que están con sus intereses y capitales en nuestro país y que son quienes presionan
y utilizan el derecho como una herramienta política para hacer esta guerra judicial en contra del pueblo. Generan leyes que se van a aplicar también sobre la base del derecho penal del enemigo y que con ello van a promover este modelo de injusticia que vivimos y que mantiene un sistema de justicia racista, clasista y sexista, Sosimo. Así es, totalmente de acuerdo, Adrián, y es que habría que señalar que el derecho, sobre todo, se ha generado como un ariete, como una manera de justificar y la dominación de una clase social sobre otra, de un grupo de personas sobre otros. Claro que cada sistema, en ese sentido judicial, pues responde al tipo de sociedad que se ha ido creando y pues fuimos viendo un poder judicial en México cada vez pues más descarado para beneficiar a un sector de la población. Y como ya tú lo comentabas, pues incluso ya teniendo el propio control del Poder Judicial, la manera en que ahí se van otorgando los puestos, etcétera, pues pasaron a controlar también las universidades, los centros de estudio de donde emanan precisamente pues los propios funcionarios o que se integraban, el propio personal que se integra al Poder Judicial. Fuimos viendo, como bien comentas, Adrián Ramírez, cómo se fue alejando cada vez más desde los centros de estudio esta idea o esta relación entre el Estado de Derecho y la justicia. Prácticamente empezaron a caminar por caminos separados y no necesariamente uno implicaba a lo otro. Y vimos entonces pues resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que legalizaba el anatocismo, por ejemplo, el cobrar intereses sobre intereses, y solamente para referirnos a una resolución que de manera muy clara lo que estaba protegiendo eran los recursos privados, la acumulación de quienes de por sí ya tienen dinero, seguir acumulando más. Y veíamos cómo durante mucho tiempo se dejó prácticamente desprovistos, despojados de cualquier tipo de derechos a las personas trabajadoras, campesinas, a las familias precisamente obreras, etcétera, donde veíamos que no tenían prácticamente derecho de reclamar nada. Entonces, sí, en efecto, Adrián Ramírez, tenemos un poder judicial que es reflejo, en el caso de México, de un modelo neoliberal que empezó a ser echado, y me parece con muchos trabajos del propio Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, pero que encontró la manera de enquistarse, de incluso convertir en baluarte el propio Poder Judicial, un baluarte de este modelo económico neoliberal. Y por eso tenemos a los funcionarios que hoy tenemos ahí, en ese poder, y por eso también tenemos, Adrián Ramírez, los planes de estudio que hoy tenemos en la mayoría de estos centros. Claro, habría que dejar a salvo que también existen abogados comprometidos con las causas de la población, comprometidos con los derechos humanos, comprometidos también con las luchas de emancipación de los pueblos, pero sí destacar que de manera casi generalizada, pues privaron este tipo de educación en estos centros de estudio, de proteger a quien de por sí ya tiene dinero, proteger el statu quo, proteger a la oligarquía que estuvo gobernando y ha estado gobernando durante mucho tiempo este país. Así es, Osimo. El poder perjudicial, este poder que perjudica a los bienes de la nación, que perjudica al pueblo, que afecta los intereses, se reproduce y se fortalece en las escuelas y universidades, en las escuelas de derecho, en las que hemos visto ahora los vasos comunicantes, en los que primero el juez, el buen juez, que debe comenzar por su casa, pero para dar justicia, ese buen juez que debiera ser, empieza por su casa, la remodela, le pone más cosas, la embellece, la amplía, la llena de servidumbre, de banalidad y sus allegados, es decir, sí se produce para sí una serie de beneficios y prerrogativas
y para ellos destina grandes recursos a fundaciones como la Fundación UNAM o se vincula a las barras de abogados con las que se trafican las influencias y se lleva a este modelo que afortunadamente hoy esta capacidad comunicacional que tienen muchos medios alternativos ponen de manifiesto este modelo que existe en nuestro país. Ahí hay que tomar en cuenta, Sósimo, que vemos el vínculo directo entre la oligarquía que hace lobby a través de sus grupos de abogados a jueces, magistrados y ministros de la Corte que están vinculados directamente y pertenecen a este tipo de asociaciones y que además no tienen ningún empacho en dar a conocer o en que se pueda conocer sus afinidades con personajes de la política que actúan sin ética. Esos vínculos de Alito Moreno con la ministra Norma Piña, esas presiones que se ejercen desde la cúpula del Poder Judicial y esa capacidad que se tiene para negar la autocorrección, negar la sanción a integrantes del Poder Judicial que incurren en faltas, hace que ese Consejo de la Judicatura en manos de la presidencia del propio Consejo y del propio Poder Judicial, pues invalida la posibilidad de que haya sanción. Es fundamental esta necesaria y urgente reforma que tiene elementos muy importantes, decíamos, para empezar, quitarle los sueldos y prerrogativas por encima de la ley, el favorecer que haya una distribución mejor de las salas para que haya una sola sala, que los tiempos judiciales se reduzcan, que se busquen por modelos alternativos de justicia, que la designación de los jueces y magistrados y ministros se pueda llevar a cabo mediante procesos de votación, que viene acotado ahí y que está de manera clara establecidas en la propuesta de iniciativa de ley, nos podría iniciar en el camino de mejorar el modelo de justicia. ¿Quiénes son los que hacen prevalecer la injusticia, quienes hacen prevalecer eh, la tortura en nuestro país? Pues son esos elementos del Poder Judicial que convalidan detenciones arbitrarias, declaraciones arrancadas bajo tortura que son presentadas en las carpetas de investigación como entrevistas y que dicen no tomar en cuenta esas entrevistas, pero esas entrevistas que van a ser convalidadas ante el Ministerio Público ya van a permitir que ese efecto corruptor que se genera con las detenciones de las personas afecte gravemente la situación de la justicia en nuestro país. Es importante señalar, Sósimo, también que son esos jueces que están observando personas que llegan golpeadas a dar su declaración preparatoria, que están viendo los certificados de lesiones de las personas y que son ellos los que dicen y declaran la legal detención, dicen y declaran y convalidan esas declaraciones arrancadas bajo tortura y que niegan la justicia durante tanto tiempo a tantas personas. Quiero comentarles, y siguiendo el hilo de esta historia tan lamentable de la impunidad en la tortura, que ahí está el caso de Antonio Barragán Carrasco, 23 años preso, y apenas este 17 de junio se logró por fin que se le diera el carácter de víctima de tortura, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos determinara que Antonio había sido víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, violaciones al debido proceso, violaciones a la debida diligencia, tortura,
y pide se le dé el carácter de víctima, se le repare el daño, se dé vista a las instancias para que se le conceda la amnistía por haber sido víctima de violación a los derechos humanos, se le repare el daño y se modifiquen las normas jurídicas para que esto se pueda hacer valer. Pero desde el primer momento en que llegó Antonio ante un juez, él tenía todos los datos de la tortura e incluso nosotros vemos cómo jueces convalidaron tomar declaraciones de Antonio ante un abogado que era su defensor público y que fueron hasta años después que él obtuvo su cédula profesional, que las declaraciones arrancadas bajo tortura pudieran mantenerse como firmes y que incluso el protocolo de Estambul, que desde un principio solicitó se le realizara, fue hasta el 2019 y 2020 que se le realiza el primero y el otro en el 2023. Es decir, a pesar de que había tantas evidencias, tantos elementos para determinar la detención arbitraria, tortura, violaciones al debido proceso de Antonio, todos los jueces por los que pasaron le negaron ese derecho. Y más aún, los magistrados ya del Poder Judicial Federal le negaron el conocer de todas las violaciones en el amparo directo porque supuestamente ya se había pasado el tiempo para hacer valer el amparo cuando la sentencia de Antonio todavía estaba bajo el modelo anterior y sobre la base del principio de pro persona le deberían de haber aceptado esa reivindicación. Pero ¿qué hay en todo esto? El tráfico de personas, el efecto corruptor, porque los jueces y magistrados son presionados por esos medios de comunicación que ya exhiben a las personas como delincuentes y por lo tanto prácticamente las sentencias van ahí en ese sentido. Y por eso, Sósimo, nos parece muy importante que en estos días que estamos por cumplir un día más del Día Internacional en favor de los sobrevivientes de la tortura, este 26 de junio. Allá estaremos a las 12 del día ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando sobre estos temas de la tortura, porque son, insisto, jueces, magistrados y ministros los que han perpetuado la tortura en nuestro país. Ha disminuido el número de casos, pero el rezago en la impunidad continúa todavía prevaleciendo y es muy raro que se ejercite la acción penal. Denunciamos también que el Poder Judicial da vista al Ministerio Público cuando hay alegatos de tortura y sobre todo cuando hay protocolos de Estambul que han sido realizados y que han determinado tortura. Y aunque da vista, no se ocupa el Poder Judicial de enviar primero toda la información, todas las constancias que están relacionadas con la denuncia por tortura y el expediente, y tampoco se preocupan por vigilar cuál es el camino que va siguiendo la denuncia penal ante la Fiscalía y ante las comisiones de derechos humanos para tomarlas en cuenta al momento de establecer su fallo judicial. Otro problema grave que comete el Poder Judicial y los jueces y magistrados es que cuando hay libertades absolutorias y que fueron tipificadas con declaraciones arrancadas bajo coacción o tortura y que eso sirvió para la sentencia, al Poder Judicial se le olvida determinar la reparación de daño a la víctima y no se, no se da en la propia sentencia ya la reparación de daño y entonces la persona al salir libre tiene que hacer todos los procedimientos para establecer un juicio y para poder establecer la reparación integral de daños. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas queda
rebasada ante estas cuestiones, y el papel que podía hacer el juez de ordenar el registro, de ordenar la reparación, del ejercicio de la acción penal que se vigile y se ejerza, no lo hace. Y entonces eso hace que los casos sigan en impunidad. Muchas de las personas que salen libres e inocentes ya no siguen los procesos porque eso les generaría muchos gastos y muchos recursos para poder lograr la reparación, y lamentablemente la mayor parte de las personas quedan en tal indefensión económica y jurídica que difícilmente pueden seguir su proceso hasta la reparación integral de daños. Y es por eso, Sósimo, que desde aquí pues nos seguimos pronunciando sobre este modelo que debe de cambiar, que en las escuelas de derecho y en las escuelas de medicina el contenido para la investigación de la tortura, para la certificación, tenga un mayor peso curricular, y que los jueces y magistrados y ministros de la Corte, como peritos de peritos, valoren y ponderen adecuadamente cuando hay dictámenes periciales en materia de tortura. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está sucediendo que las fiscalías están presentando informes técnicos para descalificar los dictámenes periciales en materia de tortura, cuando en la Junta de Peritos o en la ratificación de los dictámenes no presentaron ninguna pregunta, ningún comentario, y esto desequilibra el proceso, porque entonces, en el momento que ellos podían haber solicitado al perito ampliara o explicara algún elemento, se quedan callados y después tratan de descalificar los dictámenes periciales, negándoles el valor en ese sentido. Hay una gran cantidad de situaciones que todavía hay que corregir, pero lo fundamental es que tenemos que buscar que realmente los jueces impartan justicia y no legalidad. Ahí hemos señalado ya hasta el cansancio, por ejemplo, el caso de Francisco Javier, que es un muchacho que se encuentra ya en el penal de Nesa a bordo, acusado del robo de una motocicleta. Un robo de menos de 25,000 pesos. La motocicleta la recuperaron inmediatamente, a él no lo ubicaron, a él lo detienen por otro motivo y le llevan a reconocer a la víctima, a inducirle a que lo reconozca y que digan que él fue el que ayudó a ese robo, y a él lo liberan del delito de aparentemente daños contra la salud, para meterlo preso por este otro delito cuando no tiene ningún elemento de prueba más allá de la inducción del testigo que hace que lo identifique y lo reconozca. Pero lo más grave, 25,000 pesos de daño, de un daño que fue reparado, donde no hubo violencia, donde no hubo agresiones, donde no hubo la certeza de que haya cometido el delito Francisco Javier Valencia Vázquez. De todos modos, él se encuentra en prisión y será hasta el próximo mes que el juzgado de Nesa, el juzgado federal en materia de amparo, determine si procede o no la libertad. Ya hemos presentado todos los elementos de prueba y hemos visto que esto que sucede de una forma es recurrente. Antonio lo detienen supuestamente por un delito, lo torturan y de ahí lo obligan a confesarse culpable, y de ahí le salen 3 causas penales más, y con la misma tortura logran fabricar eh, esas 4 causas penales, y es el mismo juzgador el que lo sabe, y en lugar de subsanar y de prever, se deja sometido por el poder de Genaro García Luna, el señor eh, Eduardo Gallo, que presionan para que se mantenga en prisión hasta este momento Antonio Barragán Carrasco, que esperemos que en los próximos días pueda ser beneficiado por la amnistía. Y bueno, ese es el mensaje para hoy,
querido Sósimo, amigos de Contralínea. Así es, Adrián, pues solamente agregar en estos asuntos que nos estás planteando, creo que los ejemplos de Antonio Barragán Carrasco y de Francisco Javier Valencia Vázquez, pues sirven para señalarlos algo. De por sí, ya habíamos dicho, tenemos un sistema jurídico volcado a proteger intereses de grupos privados, transnacionales, de ciertas oligarquías y que no es apto realmente para defender los derechos colectivos, los derechos de las personas de escasos recursos, pero además a eso le sumamos que los propios funcionarios violan las propias leyes de manera impune. Y las propias normativas, esto que comentas, con cuántas irregularidades hay en estos dos procesos, y estas personas siguen presas, siguen tras las rejas, son obligadas a purgar una pena por un delito que no cometieron, mientras que otras personas que tienen poder y que ahí están también las evidencias de irregularidades que cometieron, de delitos que cometieron, hablemos de políticos encontrados en desfalcos, por ejemplo, resulta que ahí sí los jueces encuentran las faltas al debido proceso, encuentran entonces cualquier resquicio para liberarlos, para que estén con todas las atenciones en su casa, supuestamente siguiendo un juicio cuando no los exoneran de plano. Entonces vemos en efecto que no se trata, por un lado, solamente de un sistema jurídico que ya está diseñado para castigar la pobreza y para favorecer la riqueza, sino que encima, de manera impune, quienes se encargan de impartir justicia, resulta que también violan las propias normativas para seguir profundizando esa diferencia entre los que tienen y los que no tienen. Pues, Adrián Ramírez, ¿sí? Más grave aún, perdón, Sósimo, quiero terminar, y más grave aún, utilizar ese poder para confrontar y afectar a la decisión del Ejecutivo Federal y de la Presidencia de la República, que pidió y ordenó que se liberaran a todas las personas injustamente presas, a todos los torturados, a todos los que les fabricaron culpables, a todos los que exhibieron mediáticamente, y hoy el Poder Judicial niega eso, libera a quienes se les pide que se les detenga, exonera a estos políticos afines a ellos como una forma de expresión de su participación política para tratar de descarrilar a este gobierno que empieza a caminar hacia la posibilidad de abrir el espacio de que la legalidad, el derecho y la justicia sean sinónimas. Gracias, Socio. Muchas gracias, Adrián Ramírez. Gracias por esta charla, por esta información que también nos han brindado hoy desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Te mando un abrazo y estamos atentos a la siguiente entrega de Secuelas del Viejo Régimen. Muy buenas tardes. Agradezco.